Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Bienaventurados Jóvenes, un programa donde hablamos sobre la vida de los adolescentes, cómo ayudarlos a fomentar un amor familiar, cómo superar conflictos, momentos tristes y sobre todo, te ayudaremos a ser mejor cada día y te daremos esa motivación que necesitas. Esto es Bienaventurados Jóvenes, más que un programa, una comunidad. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Bienaventurados Jóvenes, su programa favorito. Aquí estoy con mi mamá. Preséntate, mamá, ¿cómo estás? Vero Argüelles. Vero Argüelles. Y aquí estoy yo, Alan Solecito o Alan Soleil, para los compadres, ¿verdad? Y bueno, como sabrán, este 30 de abril fue un día muy, pero muy, muy especial, ya que fue el Día del Niño. El Día del Niño es una celebración bastante importante, ya que de esta manera ayudamos y recordamos a los niños, ¿verdad? Y también nos acordamos sobre sus derechos. Vamos a hablar sobre la celebración del Día del Niño y no solamente eso, también vamos a hablar sobre la actitud de los niños, los derechos de los niños, los regalos de los niños, cómo cuidar a los niños y además vamos a hablar también sobre esa transición que sienten ahora que es el Día del Niño, ¿no? Porque ustedes ya saben de qué es la transición de niño a adolescente, que es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita los niños y los adolescentes, pues, están creciendo, ¿verdad? Los niños crecen y se convierten en adolescentes. Hoy en día esos adolescentes, pues, les vamos a preguntar a ustedes qué se siente ahora que, pues, tal vez ya no son niños, pero aún así festejan el Día del Niño, ¿no? ¿O qué piensan al ver a otros niños divertirse? ¿Les recuerda a su infancia? Es justo precisamente de lo que vamos a hablar. Y no solamente eso, aparte de hablar de los derechos de los niños, hablaremos sobre este tema y les hablaré de dónde salió el Día del Niño, ya que algunos no lo conocen, algunos no saben de dónde salió el origen de este día. Así que pues también se los voy a contar, ¿no? Se los vamos a contar entre los dos, entre mamá y yo. Y bueno, pues aquí ya tenemos lo que es el tema. Así que Comenzamos. Muy bien. Pues platícanos cómo celebraste el Día del Niño. Bueno, que estuviste ahí con el maestro Juan Barragán, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Sí, bueno, pues les voy a contar un momento, les voy a contar sobre lo que fue mi experiencia este 30 de abril, el Día del Niño. Pues bueno, como sabrán, pues soy locutor y entonces pues yo normalmente tengo muchos invitados y me gusta estar con diferentes personas. En este caso, yo tuve un taller de conducción junto con el maestro Juan Barragán, ¿ok? Que para quien no lo conocen es un conductor bastante famoso, es alguien bastante buena onda, ha salido en la tele y pues es alguien bastante sencillo, bastante bueno. Entonces pues él dio lo que fue un curso sobre precisamente esto, ¿no? De cómo tener la dicción, la buena voz y todo eso. Entonces pues ya me logré hacer amigo de él y pues ahora me invita de vez en cuando a su programa. En este caso pues me invitó a lo del Día del Niño, ¿no? Entonces ahí estábamos en el set y fue algo bastante bonito. ¿Quieres saber por qué estuvo bonito? Sí, a ver, platícanos. Porque miren, fui allá al set y lo primero que recibí fue un abrazo de Juan Barragán. De que a pesar de que pues, o sea, ya soy adolescente, igualmente me dijo, feliz Día del Niño, ¿no? Y pues estuvo bastante padre. En su programa vino un niño súper hermoso, súper tierno, que venía disfrazado de Chavo del Ocho. Y cantó la de Qué bonita vecindad. Así, era un niñito de, ¿qué serán? Unos 7, 8 años. Muy padre. Tiene 4 años. Ándale, 4 añitos, mira. Y se veía bastante bien. Y con pues, su pianito. Sí, con su pianito. Y no, hombre, para tener 4 años canta y toca muy bien el piano. ¿Por qué? Porque aquí este niñito tocó la interpretación. Ahorita que, bueno, salió la película. Sí, salió la película de Mario Bros. Ajá. Y él tocó la canción de Bowser, ¿no? No sé si ustedes recuerdan a este personaje, que es así como una especie como de dinosaurio, una tortuga mutante. Y pues ya, ¿no? Y resulta que está enamorada de una princesa llamada Peach también. Y le toca ahí la cancioncita, ¿no? Entonces el niño lo interpretó y lo hizo bastante bien. Tenía así su pianito, súper chiquitito, y ahí dio bastante ternurita, ¿no? Así es, y bueno, pues también estaban las amigas de Diverchido, que también, bueno, pues salen en Unife los sábados, y pues también invitaron ya a Alan al programa, el siguiente sábado va a estar por ahí.
Entonces, platícanos, ¿qué entrevistaste o cómo le entrevistaste a esta chica? Ah, pues sí, perfecto. Bueno, resulta de que sí. También ahí tienen un programa que se llama Diverchidos, en la cual que se inspira precisamente en estos niños, ¿no? En traer buenas enseñanzas a los niños, en decirles qué es lo que está bien, qué está mal. Pues ya saben, como un programa para niños, en la que aquí cuentan chistes, anécdotas, historias y todo para ayudar a lo que son estos niños. Y muy bien, pues ahora les voy a contar rápidamente cómo es que se hizo el Día del Niño, pero es una historia bastante larga, así que con permisito. Así que pues bueno, se las voy a contar rápidamente porque hay algunos que no saben, ¿ok? Sí, ¿por qué se festejará el Día del Niño? A ver, platícanos. Pues muy bien, hoy vamos a hablar de un día bastante importante que muchos conocen, pero desconocen de dónde surgió. Está claro que todos recordamos cuando éramos niños y veíamos el mundo de manera tan diferente a como lo conocemos ahora. Y muchos aún siguen en esa hermosa etapa de la vida. Pero como recordarás, cada año festejamos a todos los infantes del mundo en el Día del Niño, siendo un día muy bonito, pues algunos adoran a los niños por su inocencia y su ternura. Y la verdad es de que tienen mucha razón, ya que si nosotros vemos a los niños son bastante tiernos, bastante tranquilos, bonitos, que son tan geniales, son tan inocentes y dan mucha ternura. De hecho, a mí me caen bastante bien los niños. ¿Por qué? Porque como precisamente son más inocentes, son más fáciles como de cuidar, ¿no? Como de estar con ellos. Ellos nunca te van a traicionar, ellos todavía, como están inocentes, son nuevecitos, te van a querer mucho, ¿no? Y sí, los niños se acercan mucho a Alan. Sí, a mí me gusta mucho estar con los niños porque son bastante y jugar. tiernos. Sí, y jugar. Muy bien, pero ¿sabes cómo surgió este día? ¿Sabes cómo ha surgido el Día del Niño? Pues en este programa te responderé por qué se celebra el Día del Niño. Vamos con ello. Los niños a lo largo de la historia han sido muy valorados en ciertas culturas, pero en otras han sido víctimas de explotación y violencia en muchas civilizaciones de América. Eran considerados como un regalo de los dioses y los llenaban de consejos amorosos, usos educativos, pero si se portaban mal se los castigaba con una suma severidad. A veces se les azotaba, se les arañaba o le hacían otro tipo de daños y cosas. El Día del Niño es una festividad que tiene más de 50 años. Puede tener 50 años o hasta mucho más. Tiene muchos años de historia y su origen viene de la Primera Guerra Mundial a raíz de sus destrozos humanitarios que tuvieron lugar en Europa, pues se dieron cuenta que los efectos negativos que tenían los conflictos bélicos con la población civil, en particular entre los infantes, y así fue como en 1924 se comenzó a generar conciencia sobre la necesidad de la protección especial para los infantes. Una de las primeras activistas se nos dice que fue la Grand Saint, fundadora de la organización que impulsó a la adopción de la primera Declaración de los Derechos de los Niños, que después tomaría relevancia en la Declaración de Ginebra del 26 de septiembre de 1924. Documentó que habla sobre la existencia de derechos específicos para los niños y las niñas, pero sobre todo la responsabilidad de los adultos hacia ellos. Lamentablemente llegó la Segunda Guerra Mundial y con esta más violencia y sufrimiento para los niños, por lo que la ONU decidió crear un organismo dedicado específicamente a ellos, la UNICEF, que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. Así fue como en 1954 la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que instituyeran en todos los países un Día Universal del Niño. Y sugirió a los gobiernos que celebraran dicho día en la fecha de cada uno de ellos, estimara convenientemente este día. Inicialmente se pensaba que sería el 20 de noviembre. Sin embargo, pues ya saben de que cada país es diferente, ¿no? Como por ejemplo, uno de estos casos es México. Por ejemplo, México, en ese día se conmemora la Revolución Mexicana, por lo que se pospuso al 30 de abril. Y te diré otras fechas, como por ejemplo en el país de Argentina, por ejemplo se celebra el segundo domingo de agosto, en otros países se celebra el 9 de agosto, en Colombia el último sábado de abril, en Venezuela el tercer domingo de junio y en Perú el tercer domingo de agosto. ¿Qué te parece?
Lo cierto es que tenemos lo menos importante, que es la fecha, ¿no? La fecha es lo de menos, lo que se conmemora el Día del Niño, sino darles esto que es lo que se merecen, ¿no? Que necesitan cariño, protección, respeto a sus derechos, como lo son los derechos, que ahora mismo los diré. Les voy a contar ahora mismo lo que son los derechos de los niños. Sí, vamos a hacer un paréntesis y bueno, mandamos un saludo a todas nuestras a nuestros países latinoamericanos que también nos están sintonizando y aunque efectivamente son diferentes fechas de celebración, lo importante es que se valore a la niñez y que se pueda proteger. Ujú. Y para eso, bueno, pues por eso están los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Vamos a contarles. A ver, Alan. Efectivamente, por ahora les vamos a contar lo que son los derechos de los niños. A ver. Tenemos el primer derecho, que es derecho a la alimentación. Como sabrán, la alimentación es muy importante. ¿Para qué? Para que nuestros niños puedan de esta manera crecer sanos y fuertes, puedan saciar esa hambre y sobre todo puedan sentirse amados, ya que como sabrán la comida es muy especial, por lo tanto, si un niño no está bien nutrido, puede tener algunas consecuencias severas en su cuerpo, como por ejemplo que sea que se puede enfermar más seguido, sea más propenso a enfermedades, también puede que le pase de que tenga algunos fallos, puede incluso tener incluso enfermedades terminales si no le dan comida, y puede desarrollar diferentes trastornos que incluso los puede llevar a lo que es la muerte, ¿verdad? Sí, efectivamente, desde la lactancia es sumamente importante que la mamá alimente al bebé pues con el calostro y luego la leche materna por lo menos 6 meses para que de ahí pues obtenga todas esas proteínas y todas esas defensas para su sistema inmunológico. Y pues así en cada etapa, que coma frutas, verduras, puede sonar como un cliché, pero es la verdad. Hay que alimentar a los niños de una forma saludable para evitar obesidad y demás. Y bueno, pues en cada etapa de su desarrollo es muy importante la alimentación. Por eso es el derecho a la alimentación. Efectivamente, el derecho de alimentación es muy importante, así que recuerden cuidar bien a sus hijitos y darles mucho amor. Ahora, tenemos el derecho a tener un hogar. El derecho a tener un hogar. Esto, hagamos aquí un paréntesis de que el tener el derecho a un hogar es muy importante, ya que hay muchos niños que incluso están viviendo en pobreza extrema, por lo tanto necesitan un hogar, necesitan tener un techo con el cual cubrirse, necesitan tener buena comida, necesitan tener sobre todo unos papás que los quieran. ¿Por qué necesitamos tener un buen hogar? En primera, para crecer sanos y fuertes y para de esta manera también evitar muchas enfermedades, además de que se imaginan que viviéramos en la intemperie, nos estaríamos deshidratando. Todo eso nos haría mal con el tiempo, quedaríamos sucios. Imagínense ustedes, imagínense que no se pudieran bañar durante un mes, imagínense que no pudieran comer o que su casa se destruyera. ¿En dónde dormirían? En su camita también se destruiría. Así que necesitan tener un buen hogar. Y en el hogar también que hay unos buenos padres. Hay que tener unos padres buenos, positivos, que los amen. Sí, es vital el derecho al hogar, no solamente a una casa, no solamente a un techo, sino a un hogar. ¿Qué es la diferencia entre una casa y un hogar? Bueno, la casa es el lugar, pero el hogar es pues todo lo que conlleva ese amor de los padres a los hijos, esa protección, su espacio, su privacidad. Ahora, por ejemplo, los niños deben tener su propio espacio, su propia recámara, y más los adolescentes que deben de tener su propia privacidad. Es muy vital, es muy esencial que tengan un hogar, por lo tanto es un derecho básico, el derecho al hogar. Efectivamente, es algo bastante básico y es algo que se tiene que cumplir a la de a fuerzas. Y ahora tenemos otro, que es el derecho a la salud. El derecho a la salud es bastante importante, ¿verdad? Sí, porque tienen que tener todas sus vacunas, no experimentos, pero sí vacunas ya certificadas, que las tenemos desde hace años en nuestro cuadro de vacunación. Es vital que tengan esas vacunas, que puedan tener también vitaminas,
que se pueda, aparte de la alimentación saludable, pues que puedan tener ese complementos o suplementos para que puedan desarrollarse de una forma bonita, buena y bueno, pues que este derecho a la salud, al tener un médico, al ir a una clínica, lo que antes también tenía el Seguro Popular, todo eso es sumamente básico, como un derecho de la niñez y adolescencia. Efectivamente, y la salud es muy importante. Pues es nuestra mayor riqueza. Nuestra mayor riqueza. Dios nos da la vida, que es nuestra mayor riqueza, y la salud, que es nuestra mayor riqueza. Por lo tanto, es un derecho que también tenemos. Efectivamente, y también tenemos otro derecho, que es el derecho a la educación. La educación es fundamental para cualquier niño, para un niño. ¿Por qué? Porque de esta manera puede hacer las cosas que son más básicas, las cosas más buenas de la vida, como por ejemplo es el caso de escribir, porque necesitan mucho saber escribir para si quieren comunicarse, hacer una carta, o de esta manera le puede ayudar a diferentes otras cosas. Pero también lo básico también es leer. El leer también nos hace mucho más listos, ayuda también a lo que son los ojos y bueno, también otras cosas que el derecho a la educación es bastante bueno. ¿Por qué? Porque para empezar, a pesar de que también es muy básico, también nos ayuda a saber de ciertas cosas y de esta manera seguir aprendiendo y ser mejores. Porque mientras más sepas, más inteligente serás. ¿Por qué? Aquí también tenemos otra cosa y es de que mientras más sepamos, de esta manera nos podríamos defender. De hecho, lo dijo también un filósofo también muy famoso, el cual dice de que la sabiduría es un regalo y tenemos que aprovecharlo bien. Sí, el derecho a la educación es fundamental y como muy bien dice Alan, el derecho a pues a saber leer, a saber escribir, pues te defiende de muchas cosas, ¿no? Inclusive para firmar contratos en forma legal, es importante para poder defenderte. Muchos pueblos indígenas han sufrido este abuso por parte de las autoridades por no saber leer en español o escribir. Entonces es fundamental este derecho a la educación, lo básico, que no haya analfabetas, ¿verdad? Es decir, que puedan leer, que puedan escribir y bueno, pues al leer se abre un mundo de posibilidades porque en cada libro es un mundo y cada libro que puedes leer lo vives y vives muchas vidas a la vez. Hablando de libros y hablando de esta educación, les voy a recomendar 3 libros. Uno que es El Kit de la Esperanza, en donde siempre la esperanza triunfa. El segundo, que es El Amor Verdadero, el único amor verdadero, ese que nunca falla. Y número 3, Del Desafío al Éxito. Y bueno, pues su servidora, esta es la autora de esos 3 libros. Digo, pues aprovechando, ¿verdad? Los comento y los comparto. Efectivamente. Porque sí, leer un libro te abre muchas posibilidades, viajas, bueno, pues vives experiencias, las sientes, inclusive lloras con el autor. Entonces, bueno, pues es muy padre, muy bonito leer y es parte de nuestra educación. Así como también la educación básica de los modales, ¿verdad? Que cada niño diga gracias o por favor. Dicen que son palabras mágicas. E incluso estaba viendo un post en Facebook que dice, si me dices café, 40 pesos. Si me dices buenos días, un café por favor, 20 pesos. ¿Por qué? Bueno, pues es básico y se valora mucho el que una persona tenga esa educación y esa amabilidad y que te pueda decir gracias, por favor, buenos días. Todo esto pues se valora mucho y es parte de la educación que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y bueno, pues a todos los niños y adolescentes. Sí, y también hablamos sobre los idiomas, aprovechando de que tenemos aquí, claro, a Verónica, a mi mamá, la cual también nos va a decir un poco más sobre los idiomas. ¿Por qué? Porque los idiomas también es algo que te va a abrir muchas puertas, porque imagínate que te tienes que ir a un trabajo y resulta que tu jefe es extranjero, supongamos que es un estadounidense o de cualquier otro lugar, y necesita que la de a fuerzas hables inglés. Por lo tanto, si no lo sabes hablar, pues en primera no vas a poder trabajar, no vas a poder tener una vida estable, y pues
te va a ir mal, ¿no? Entonces, pues, el aprender idiomas también es algo bastante fundamental. ¿Por qué? Porque como ya dije, te puede ayudar en diversas cosas y te puede ir bastante bien. Cuéntanos un poco más de eso y de, por ejemplo, tu experiencia en Cancún. Sí, parte de la educación pues es el lenguaje. En nuestra lengua materna, en este caso el español, pero claro que también el idioma inglés y otros más como el francés y todo esto. Bueno, yo les puedo ayudar a hablar inglés y francés de una forma fluida. Escríbanme los comentarios y hacemos un grupo y con mucho gusto apoyo a los niños y adolescentes que en este programa me escriban en los comentarios si quieren que les enseñe este idioma. Y mientras más idiomas sepamos, en este caso el inglés, se nos abren muchísimas puertas, no solamente de trabajo, pero también nos comentaba una de nuestras invitadas, ella como doctora, pues todos sus libros de medicina estaban en inglés. Entonces es sumamente básico e importante que pues puedas tener ya otro idioma. En este caso el inglés te abre muchas puertas y a mí me ha abierto muchas oportunidades laborales. Gracias al idioma inglés pues he estado en Canadá, he estado en Francia, ahí bueno pues también perfeccioné el francés. Entonces es muy hermoso porque te abre muchos horizontes, inclusive las canciones, ¿no? Nos abren muchas posibilidades y también viajamos y nos llevan a otros tiempos y otras décadas y nos cuentan historias y si sabes el idioma inglés en este caso, pues las puedes aprovechar mejor, ¿verdad? Parte de la educación, que bueno, tendría que ser básico el inglés en nuestras primarias, ¿verdad? Efectivamente, tiene que ser bastante básico. ¿Por qué? Porque ya, como ya dijimos, lo que son los idiomas nos pueden abrir muchas puertas. Y ahora, esto fue el derecho a la educación. Recordemos que sigue siendo muy importante. Pero ahora tenemos que tener el derecho a tener una familia. Una familia es bastante importante para un niño, ya que, como sabrán, lo que son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nosotros tenemos familiares en los cuales necesitamos tener confianza. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a poder hacerlo todos solos. Necesitamos la ayuda de nuestros papás. O por ejemplo, necesitamos también de que nos cuiden, de que nos protejan, ¿verdad? De esta manera, de que nos enseñen nuevas cosas, ¿no? Porque de vez en cuando hay padres como por ejemplo que están ausentes, ¿no? Existen, por ejemplo, padres, bueno, existen niños que sí tienen familia, sin embargo, sus padres están ausentes. Que su papá se fue a trabajar, que su mamá también, ¿no? Entonces se tienen que quedar ahí solitos. Y pues casi no tienen amor y de esta manera pues muchos crean ciertas inseguridades, que es de lo que estábamos hablando el tema anterior, de que precisamente por esas cosas es de que luego puede de que se sientan más solos, puede de que sean más callados, más tímidos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues aprendieron a hacerlo todo solo y no y están más acostumbrados a no pedir ayuda. Entonces, pues todo esto sí como que puede ser malo, ¿no? De hecho, tengo un amigo por ahí de que dijo de que cuando él era pequeño tenía que cuidar a sus hermanos. O sea, este amigo tenía en ese entonces unos 10 años, por ese momento, pero tenía que cuidar a sus hermanitos, que eran unos recién nacidos. Entonces los tenía que cuidar y pues la mamá decía, tengo que ir a trabajar, ahí cuidas a tus hermanos, vas a la escuela, estudias y los cuidas. Entonces pues ya ahí se ponía así como el chale, ¿no? Y el papá también se iba y los papás regresaban hasta la noche, entonces pues ya se imaginarán a ese niño, ¿no? Entonces pues sí que se puede vivir bastante solo y puede ser de que incluso tengan falta de confianza, así como de, bueno, pues mis papás jamás estuvieron para mí, significa que tengo que hacer todo solo, ¿no? Eso puede pasar. Sí, el derecho a la familia, el núcleo familiar. Dios precisamente nos hizo como familia, ¿verdad? Que estuviéramos dentro de una familia, dentro de un seno familiar. ¿Para qué? Para que precisamente adquiramos esos valores, esos principios, haya esa convivencia, se demuestre el amor, la solidaridad. Cada miembro de la familia tiene un rol, el papá pues como cabeza, como proveedor, la mamá como educadora, los hermanos, por y bueno, pues que también que quizá mucho y bueno, muy rico y bueno, pues también como enfermera y demás. Sí, entre hermanos, que haya ese respeto, que haya esa empatía y aunque los hermanos son como los dedos de la mano que cada uno es diferente, pues forman parte
de la misma mano. Entonces, forman parte de la familia y tienen que verse así, tiene que haber esa unidad. Pero todo está en la educación y también en este derecho a tener una familia. Por eso hay niños que pues también son adoptados, porque es esencial que tengan una familia, que convivan en una familia, para que tengan esa autoestima suficiente, buena, y ya cuando sean mayores también tengan su propia familia y esos valores que aprendieron, esos principios, pues los puedan replicar. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, estábamos hablando, por ejemplo, de lo que sufrió este niño, ¿no? Nosotros necesitamos tener una buena familia. ¿Por qué? Porque necesitamos, como bien dice mi mamá, el núcleo familiar. Necesitamos amor. ¿Por qué? Porque lo que más necesita un niño es tener amor, tener una buena infancia, tener una buena vida. No necesitas ponerlo a trabajar o a hacer algo a plena infancia, a sus 5 o 7 años. Cada quien tiene un rol, ¿verdad? Cada quien tiene un rol. Ok, el papá debe trabajar, la mamá, por ejemplo, debe de cuidar a los niños o asegurarse de que les vaya bien. Los niños deben de, pues en este caso, tener su derecho a la educación, pero también necesita el derecho al amor. Necesita que sus padres estén también con ellos. Por lo que, padres, si nos están escuchando, procuren estar cada vez más tiempo con sus hijos. No digan, es que mi trabajo es más importante, voy a dejar que mi hijo se las arregle solo. No te cuesta nada, incluso aunque sea unos 2 minutos, darle un abrazo a tu hijo y decirle, estoy orgulloso de ti. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, un niño, o incluso hasta un hijo ya adulto, necesita la admiración, necesita el amor de sus padres. Porque muchos niños se sienten asustados o incluso se sienten inseguros. ¿Por qué? Porque sus papás nunca les han dicho, estoy orgulloso de ti, te amo, te quiero, eres lo mejor que me ha pasado. Sino de que ellos están como que acostumbrados a que les digan, trabajas algo. Entonces necesitamos darle siempre unas palabras de amor, unas palabras de motivación a nuestros hijos, ¿no? También lo que necesitan también es, aparte de lo de la familia, es tener también esa seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si viene algún problema, es de lo que estábamos hablando, los padres y los familiares prácticamente son como que los más cercanos. Entonces los niños lo que hacen es contarles lo que les llega a pasar. Siempre nos lo han dicho, entonces debemos de tener esa confianza, papás, porque si no confiamos en nuestros hijos o si no les prestamos atención, puede que le pasen cosas malas. Sí, los padres tienen que dar siempre ese apoyo, ese soporte, esa comunicación, ese vínculo con los hijos, hacer ese puente de comunicación, con una comunicación asertiva, con una crianza respetuosa, y todo esto es parte del derecho a la familia para que el niño crezca, vaya formándose como adolescente, preadolescente, luego adolescente y hasta una edad adulta. Y sí, efectivamente siempre necesitamos el apoyo de la familia, y qué mejor que pues haya ese apoyo dentro de los mismos padres o hermanos. Uh-huh. Efectivamente, ahora tenemos otro derecho un poco más, podría decir que específico, y es el derecho a la nacionalidad. Cuéntanos un poco más sobre eso, Madre. Sí, otro de los derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes es ese derecho a la identidad, a la nacionalidad. Tú tienes el derecho y cada uno de nosotros, de que tenemos un acta de nacimiento en el cual pues tenemos ahí inscritos nuestros nombres, apellidos, nacionalidad, quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, bueno, tienes ese derecho a pertenecer, a ese derecho a pertenencia, de pertenecer a una familia, pero también a una nación, y también a tener tu propio nombre, a tener tu nacionalidad. Efectivamente, cuéntanos un poco más sobre eso, porque miren, sí, precisamente todos merecemos tener una identidad, ¿no? Por eso tenemos lo que es eso. Claro. Como por ejemplo, ¿no? También de aquí tenemos nuestro nombre, de dónde venimos, y pues también toda esa nacionalidad también viene de nuestros padres, ¿no? Sí, y bueno, y con eso pues la cultura y las costumbres. Efectivamente. ¿Verdad? Nosotros como mexicanos, como latinos, bueno, pues sabemos que si nuestra nacionalidad nos da esa identidad, ese orgullo, porque estamos orgullosos de nuestra nación, de que vivimos en un país libre, en un país próspero, en un país con todos los climas, con muchas culturas, con mucha riqueza cultural, gastronómica,
Entonces, bueno, pues el que tengamos un acta de nacimiento que dice eres mexicano, eres mexicana, es un gran orgullo y es un derecho que tenemos de tener esa identidad, esa nacionalidad, ese derecho a la identidad. Efectivamente. Y ahora tenemos otra cosa, y es de que también, al igual que el derecho a tener la nacionalidad, tenemos el derecho a la igualdad, que es un tema del cual ya se está hablando mucho. ¿Qué es la igualdad? En la que pues todos debemos de recibir el mismo trato, ¿no? Merecemos todos tener una vida buena, positiva, ¿no? Y de que pues no sea para nada injusta, ¿no? De hecho ahorita se está viendo más esto, sobre todo en lo que son las mujeres, de que dicen, cómo es posible de que los hombres trabajan más y les pagan más y pues a nosotros pues no nos pagan, ¿no? Entonces pues necesitan así un trato justo y entonces esto tiene que pues, suceder tanto para niñas como para niños, tener los mismos tratos, de que tengan de que ambos tengan los mismos derechos de ir a la escuela, de tener el derecho a la educación, el derecho a tener una familia, el derecho a que ambos sean tratados por igual. Sí, así es. No quiere decir que el niño y la niña sean iguales, pero sí que sean tratados con esa igualdad, con esos mismos derechos. No como en países árabes y demás que pues a las niñas no se les da esa oportunidad de educación y demás. Son muy discriminadas y marginadas. Entonces aquí, afortunadamente, a nivel internacional y mundial y aquí en México se ve que hay esa igualdad de derechos entre niños y niñas. Y así debería de ser. Sí, efectivamente, porque de esta manera podríamos crear un mundo mejor. Cuéntanos un poco más sobre esto, sobre la igualdad. Es que cuéntame, ahorita tú qué has visto, por ejemplo, en las noticias, o algo que te haya puesto a pensar y decir, todos necesitamos los mismos derechos y el mismo respeto? Cuéntanos, ¿no? Porque Sí. como bien dicen, o sea, es que hay mucha discriminación, ¿no? Porque a pesar de que ya estamos en pleno siglo XXI, en pleno 2024, en donde se supone que ya la ley ya está aprobando muchas cosas, ya está aprobando lo bueno, el respeto, igualmente hay algunos países en los cuales aún no se aprueba esta ley, en la que, pues, por ejemplo, que las mujeres sean tratadas como con amor o que sean tratadas bien, sino que al contrario, hay incluso que las ponen como en esclavitud, y eso está mal. Sí, por eso la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, decretó estos derechos para que sea a nivel mundial. Muchas veces por la cultura o costumbres, pues desafortunadamente no hay esta igualdad entre niños y niñas, pero así debería de ser. Todos estos derechos de los niños, las niñas y los adolescentes eh, no tienen ni siquiera que exigirlos, ya lo deben de tener. Entonces, bueno, pues ha sido una lucha, un proceso, pero bueno, pues se va dando de forma paulatina y ya debería de tener, pues cada país ser regido bajo estos derechos. Sí, efectivamente, porque no es posible que ya estamos en pleno 2024 y aún hay discriminación, aún hay niños y niñas que no son tratadas bien, ¿verdad? O tratados bien. Muy bien, ahora tenemos también otra cosa, y es de que también tenemos el derecho a opinar. Los niños también merecen ser escuchados. Hace mucho tiempo, de hecho todavía fue un poco más reciente, como hace 100 años, por ejemplo, todavía a muchos niños se les callaba cuando tenían que decir alguna opinión, cuando algo no les parecía. Algunas veces los callaban, como por ejemplo es en el caso de las escuelas de hace mucho tiempo, de antes, de hace unos 100 años o algunos otros siglos atrás, en las que pues puede que los trataban mal o algo así. Sin embargo, como que los callaban y pues los dejaban así. Incluso si ellos tenían una idea o tenían o querían ayudar a alguien, se les callaba. ¿Por qué? Porque muchos en esos años se creían que todavía eran muy menores, que no tenían el derecho a opinar, que no merecían opinar a esa edad y que tendrían que nada más vivir su vida. Sin embargo, no, los niños también merecen hablar, merecen respeto y también ellos pueden contar las cosas que ellos quieran. Claro, Y ese pueden derecho a la ayudar. opinión, así Sí, es. sí, y hay muchos niños que, por ejemplo, pueden ayudar. Como por ejemplo, bueno, ya nos salimos aquí un poco del tema. Sin embargo, hay muchos niños, por ejemplo, emprendedores, los cuales se les ocurren ideas y las hacen. Pero imagínense de que, pero todo eso viene de una opinión que dicen, me inspiró tal caricatura, me inspiró tal cosa, o me inspiró un video, lo quiero hacer. Mamá, papá,
¿qué crees de que acabo de ver esto? Quiero hacer, no sé, un negocio de limonada, ¿me ayudan? Y entonces, pues ya, ¿no? En teoría, pues tendrían que ayudar. Sin embargo, hace todavía un tiempo, muchos niños, que tenían esas ideas, los callaban y les decían, tú estás muy chiquito para pensar eso. ¿Quién te crees para mandarte solo? ¿Quién eres o qué? Y los callaban. Y les decían, tú te debes de concentrar en tu vida de niño, tú ponte a estudiar, que es tu única obligación, que tú no tú estás muy chiquito para hacer eso, ¿no? O los callaban y ya de plano les decían, no tengas esas ideas, no lo vas a lograr. Y de esta manera muchos niños incluso se deprimían o algo así, porque los mantenían callados y les arruinaban sus sueños. Sí, y no fue hace 100 años, todavía, Todavía hay algunos que en todavía... los en años 70 decían, a ver niños, si estoy platicando con un adulto, no interrumpas. Entonces los callaban, efectivamente. Sí, 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 sin embargo, donde lo más los trataban era por ahí de aquellos años 1900, en lo que es que incluso les pegaban por hablar, por haber dicho a tan solo una opinión, les decían, cállate que yo aquí soy el adulto, tú no tienes el derecho a hablar, ¿no? Entonces, por eso de que ya gracias al Día del Niño ya es que salieron, Valen a los bueno, derechos. gracias a los derechos más bien, gracias a los derechos, gracias a estas personas que lograron sacar los derechos y que le prestaron atención a los niños, es que ahora ya está permitido que los niños puedan dar también su expresión y puedan hablar. Sin embargo, en algunos países, como dice mi mamá, aún no se permite esta ley, sin embargo, pues yo creo que deberíamos de vivir... Estos derechos. Sí, sí, estos derechos, por lo tanto yo creo que deberían más bien de seguir, ¿no? Con estos derechos de ponerlos ya en práctica, ¿no? de En ya cada sacarlos, país. pues sí, ¿no? Porque nosotros, este mundo está hecho para hacer algo feliz, ¿ok? Para que todos sean respetados y les vaya bien y sean tratados igual, porque no es posible de que a algunos los discriminan, a otros los callan, siendo de que pues todos tenemos los mismos derechos y tenemos que seguir, ¿verdad? Correcto. Ahora, también tiene el derecho a no trabajar. Y es de que, bueno, como sabrán, los niños no fueron hechos para trabajar aún. ¿Por qué? Porque todavía están en desarrollo, porque todavía tienen que hacer sus cosas, tienen que divertirse, seguir con su infancia, tener una buena vida, ¿ok? Porque los niños, por qué es tan esencial que un niño se divierta? Bueno, porque A ver. tiene que desarrollar su creatividad, su imaginación, porque más adelante puede ser inventor o ya explora su mundo y ya al ser adulto pues se dedica a lo que ya le gusta. Y si ya te dedicas a lo que te gusta y te apasiona, pues para ti es más sencillo trabajar. Entonces es muy, muy, muy importante que puedan tener esta libertad de jugar, de imaginar, de crear, para que, bueno, pues más adelante esa creatividad florezca. Efectivamente, los niños son bastante activos, por lo tanto es de que necesitan sacar esa actividad, pero de una manera buena, ¿ok? ¿Por qué? Porque es muy importante que un niño se divierta. ¿Por qué? Porque como efectivamente dice mi mamá, necesitan ese derecho a la diversión, de que ellos puedan tener una vida feliz. ¿Por qué? Porque si nosotros le quitamos poderes a esos sueños, a esos niños, y los ponemos a trabajar, no van a disfrutar. Y te voy a decir por qué, porque pues, se les va a hacer muy duro. ¿Por qué? Porque todavía están en desarrollo, todavía están en crecimiento. Y el hecho de que pues no les permitan hacer las cosas que más les gusta y que los pongan a trabajar así nada más, está bastante mal. Sí, pues de hecho, efectivamente a principios de siglo todavía se explotaba a los niños y pues no está bien, al contrario, ¿verdad? Tienen que tener, cada etapa de la vida tiene un lugar, tiene un momento, y el momento de los niños es disfrutar, es jugar, es imaginar, es crear. Sí, porque incluso he visto niños. Socializar también. He visto, por ejemplo, niños. He visto niños, por ejemplo, de que incluso los ponen a trabajar de una manera bastante fuerte. Como por ejemplo, he visto niños que trabajan, por ejemplo, de mecánicos. Niños así, chiquitos, chiquitos, de 5 o 7 años, ya ayudando, cargando las llantas, ahí con las refacciones. Y tú dices, amigo, un niño no tendría que hacer eso. No, ¿por qué? Porque son muy pesadas, por ejemplo, las llantas. Y si se llega a lastimar, también hay otro tipo de cosas, como por ejemplo de que luego se ponen a trabajar ya desde muy temprano, venden chicles, por ejemplo, allá en las calles, y la verdad, ¿y todo para qué? O sea, mínimo, si les fueran a dar el dinero a ellos, estaría bien, pero lamentablemente los usan nada más para agarrar el dinero, y los adultos agarran el dinero y solamente lo usan para ellos mismos.
no lo usan como tal para los niños, no lo usan para sus aprendizajes, ¿no? Entonces, esto de tomar estas decisiones está bastante mal. Así es, hay que tomar mejores decisiones como adultos y poder proteger a los niños, fuera la explotación infantil. Efectivamente, sí, porque incluso hay algo que ya se hizo hasta meme, de que dicen que los niños desde China, por ejemplo, se encargan de hacer los juguetes. Y pues sí, esto sí es real. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha explotación laboral y más en niños, ¿no? Entonces toman más bien a niños chiquitos de unos 9, 10 años, que ya estén más o menos como crecidos, y ya les comienzan a dar así los juguetes. Tu único trabajo es ensamblar aquí los juguetes. Incluso no estudian, no se divierten, no están con su familia, se las pasan casi todo el día, casi las 24 horas armando muñequitos. ¿Y todo para qué? Para que no les paguen y los tengan trabajando día a día. Pues si pasamos a otro derecho. Muy bien, y tenemos el derecho a jugar. Como ya habíamos dicho, el derecho a jugar es algo bastante bueno. Te voy a decir por qué. Porque de esta manera pueden tener más creatividad, se les pueden ocurrir diferentes cosas, les ayuda a la coordinación motriz, les ayuda a lo que es su cerebro también para de esta forma distraerse en algo y sacar su imaginación, porque la imaginación es muy importante. La imaginación es algo que todos debemos de tener. Y de hecho también hay algo que quiero decir, es de que todos tendríamos que tener la mentalidad de un niño. ¿Por qué la mentalidad de niño? Porque los niños son los más felices y son los que se les ocurren más ideas, y de hecho se ha demostrado en un estudio científico de que son mucho más inteligentes que los propios adultos. Sobre todo esa capacidad de asombro, la capacidad de asombro a la naturaleza, esa capacidad de asombro a ver un animalito, un pajarito, una mariposa y todo eso. Esa capacidad de asombro no tenemos que pues dejarla a un lado. Por eso me encantan los niños. Efectivamente. Muy bien, y ahora, como ya habíamos dicho en este tema, bueno, pues siempre hay que celebrar a todos nuestros pequeños para que sean de este mundo un lugar mejor. Y siempre recuerden al niño que llevas dentro. Parece increíble que millones de niños hayan tenido que sufrir los horrores de la guerra o de otras cosas. Y comienza a pasar a las decisiones de los adultos. Podrían afectar la vida de los futuros ciudadanos del mundo. Pero lamentablemente muchos niños aún no son respetados sus derechos. Y como efectivamente nos dicen, los niños también pueden ser los futuros ciudadanos. De esta manera hay que enseñarles nuevas cosas, hay que enseñarles cosas positivas. ¿Para qué? Para que no tomen malas decisiones, ¿no? Porque puede que algún niño hoy en día puede que quiera ser presidente, por lo tanto hay que tratarlos de una manera buena y enseñarles cómo ayudar a los demás, ¿no? Porque si los crían de una forma mala, pues les va a ir bastante mal, ¿no? Sí, todos ya de adultos van a ser ciudadanos, entonces, ¿qué clase de ciudadanos estamos haciendo y creando? ¿No? Sí, efectivamente. Muy bien, como ya estábamos diciendo, estamos hablando sobre la celebración del Día del Niño. Y no solamente eso, también vamos a hablar sobre la actitud de los niños. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo son los niños? ¿Cuál es la actitud? Bueno, para los que aún se acuerdan, muy bien, les voy a mostrar. Dice que aquí, características naturales de un niño. ¿Cómo se describe un niño? A ver, cuéntanos. A ver, las características naturales de un niño es que es muy activo. Tiene un buen sentido del equilibrio y está llegando a tener mejor coordinación, por lo que hay que enseñarles esa parte también. Reconoce algunas letras, cifras y palabras al meterlos en lo que es la educación, que también es un derecho. Es amigable y está ansioso por complacer y cooperar. ¿Por qué los niños son amigables? Porque ellos están todavía llenos de inocencia, por lo tanto ellos siempre te van a ayudar y te van a seguir. Cuéntanos, por ejemplo, tu experiencia, mamá, porque ella, para los que no saben, ella da clases de inglés, por lo tanto, pues las clases de inglés es para todos, ¿no? Incluyendo niños, y ha estado con niños muchas veces. Cuéntanos, ha sido tu experiencia al darle clases a niños y cómo ha sido su comportamiento? Sí, pues ellos quieren aprender cosas nuevas diario, canciones, con juegos, haciendo pues estas escenificaciones de que yo soy el maestro y tú eres el alumno y cosas así, o que pues vamos a imaginar que estamos en el parque y que nos subimos a un juego, a la montaña rusa, y cómo haces y cómo dices. Entonces, bueno, pues son clases que, bueno, yo me divierto muchísimo porque ellos sacan y explotan toda su creatividad e imaginación.
Efectivamente, los niños son bastante especiales y pues son de los mejores que podemos tener, ¿verdad? Son nuestros mejores compañeros. De hecho, a mí me gusta más estar con niños. ¿Por qué? Porque mira, les voy a contar un secreto mío. Y es de que, pues bueno, hablando de niños, a mí me gusta mucho estar con ellos, la verdad. ¿Por qué? Porque, mira, si por ejemplo estás con alguien de tu edad, puede que no te entienda de la misma manera que tú, puede que a lo mejor no te siga el juego, puede que diga, ay, yo quiero hacer mis cosas, ahí te las arreglas tú. Pero cuando estás con un niño y le dices, oye, vamos a jugar, él encantado y va a decir, claro, juguemos. Y siempre te va a dar siempre te va a decir la elección a ti. ¿Tú qué quieres jugar? ¿Quieres que juguemos a las escondidas? ¿Quieres que juguemos a las atrapadas? O sea que él mismo también te va diciendo, ahora sí que te escucha, te dice, ¿cuál es tu decisión? Ahora sí que yo soy el que te sigue, ¿no? Tú eres el que me da la decisión, ¿no? O sea que los niños, al ser inocentes, pues prácticamente todo les gusta. Entonces cuando tú les enseñas así nuevas cosas, de hecho también, por eso me gusta estar con niños. ¿Por qué? Porque como son también muy inocentes, de esta manera los puedes ayudar y les puedes decir nuevas cosas. Incluso les puedes, por ejemplo, contar de tus errores para que ellos no los cometan en el futuro. Así es. Sí, Y te escuchan perfectamente. Sí, están súper amigables, ¿ok? Porque nunca vas a ver un niño que siempre esté así todo, así como un adolescente, todo así como, ¿tú quién eres? ¿Qué? No, siempre te van a ver con esos hermosos ojos brillantes, con esa hermosa sonrisa y te van a decir, ¿qué vamos a hacer hoy? Siempre tan hermoso. Muy bien, y ahora también, concentra sus intereses en el hogar y en su familia. Aunque muchos no lo crean, muchos niños se preocupan por su familia y por su casa. Algunas veces a algunos niños les gusta limpiar su casa o les gusta tratar bien a sus padres, ¿no? ¿Ok? Siempre tratan de ayudar a sus papás. Dicen, mamá, ¿a qué te ayudo? Papá, ¿a Así qué quieres es. que te ayude? Que ¿Verdad? claro que también, fíjense, estamos hablando de los derechos, pero todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones. Entonces también los niños tienen obligaciones. ¿Cuál es su obligación? Bueno, pues aparte de estudiar, que no es una obligación, sino más bien es un privilegio, también es una obligación, pues el que tengan limpia su área, ¿verdad? Su área donde estudian, su habitación, pues que si van al baño, bueno, pues le atinen, ¿verdad? Y todo eso. Es decir, que pues también su obligación es tener limpio y que cuiden lo que los padres pues con todo su amor se los proporcionan. Efectivamente, y también algo de los niños que quieren ser bastante buenos. ¿Por qué quieren ser buenos los niños? ¿Por qué? Porque saben perfectamente de que todo tiene que salir bien, ¿ok? Tratan de enorgullecer. ¿Por qué? Porque quieren dar un buen ejemplo. Tratan de ser buenos enseñándoles a los demás sus propias vivencias y cómo deberían de vivir. De hecho, esto quiero volver a recalcar, es de que todos debemos ser como niños. ¿Por qué? Porque los niños siempre encuentran el lado bueno o el lado positivo a la vida. Cuando les pasa algo malo, solamente se ríen y dicen, no hay problema, lo podemos seguir haciendo. Cuando un niño también se enoja, por ejemplo, se les pasa al instante. Un niño ahorita puede hacer, por ejemplo, su berrinche, puede sentirse mal, o incluso puede que le haya pasado lo peor, pero a los 5 minutos otra vez se pone feliz. Mientras que un adulto incluso puede estar enojado por días. ¿Pero por qué? Sí, así O es. incluso hasta por años. ¿Pero por qué? Porque los niños tienen esa mentalidad de positividad. Por lo tanto, cualquier problema que tengan se les pasa. Sí, pues ya lo vemos, ¿no? Se pelean entre ellos y bueno, ya después se están abrazando y todo, entonces bueno, pues dejan a un lado el orgullo, dejan a un lado o no tienen ese orgullo, ese resentimiento y bueno, pues otra vez son los grandes amigos. Así deberíamos de ser todos. Efectivamente, y ahora les vamos a contar un poco más sobre lo que es el Día del Niño, que es una fecha que invita a promover los ideales de protección, cuidado y derechos de los niños desde el hogar, la escuela, la comunidad, la ciudad, el país y a nivel mundial, ¿verdad? Y ahora también otra cosa es de que también, por ejemplo, algo que podemos hacer el Día del Niño es darle una comida especial en familia. Hay que preparar la comida favorita de aquel niño o niña. Esto más bien es como para hacerlos más felices, ¿ok? Y ahora también nos dice cine en casa. Algo que también hemos querido es hacer un cine en casa. Y ahora les voy a contar también un poquito este tip, cómo hacer un cine en casa, amigos míos. Y es de que, bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, un proyector, miren, pueden poner ahí una peliculita ahí a través de su celular y invitan a los amiguitos de los niños y van a ver cómo se ponen felices.
¿ok? Y con sus palomitas, Sí, ¿no? con sus palomitas. Oigan, rápidamente les vamos a comentar otro tip. Fíjense que mañana vamos a ir otra vez a la montaña en Hidalgo. Entonces, cada mes vamos y bueno, hay niños y cuando nos ven, como saben que llevamos juguetes o ropa o comida, dicen, ya vinieron. Entonces, la capacidad de asombro, lo que les decía, la sonrisa de los niños y que pues ellos están esperando pues lo mejor de cada adulto, ¿no? De cada persona. Cada quien, sí. Y mañana les vamos a llevar unas bicicletas. Entonces, ¿Bicicletas? Sí, 2 bicicletas se ganaron unos niños, pero 2 se quedaron sin una bicicleta y ya tenían todas sus tareas, todos sus dibujitos y se quedaron así con cara de desilusión, que ay, no puede ser, yo hice todas mis tareas, todos sí. mis dibujos, fui puntual, vine a todas las clases, subí la montaña y pues no me da... Pero no saben que el día de mañana va a haber esa sorpresa. Y entonces, bueno, pues estamos fascinados porque primero Dios vamos a ver sus caritas radiantes. Efectivamente. Y pues bueno, yo creo que ya lo vamos dejando hasta acá, todavía quedó un poquito, pero bueno, ya nada más una última cosa, que es cómo cuidar a los niños. Hay que darles afecto y amor, ¿ok? Que es lo más importante. Comunicarse con ellos si tienen algún problema, para entender qué necesitan y responder a sus necesidades. Y también jugar con ellos. La diversión para los niños es bastante importante, ya que como ya bien dijimos, esto les ayuda en su desarrollo y de esta manera pasarla mejor y ser incluso más sociables, porque incluso hay personas que no tienen, bueno, que son antisociales o que tienen miedo a estar con los demás. Así que pues que sigan saliendo, traten de invitarle a algún amiguito, que se sientan felices y de esta manera van a crecer de una manera muy buena y positiva. Muy bien. Y para los adolescentes, bueno, pues también tenemos este mensaje. Por ejemplo, algunos adolescentes van a ir el día de mañana también a la montaña a ver a esta comunidad, Otomí. Y una pequeña historia que le decimos es que un adolescente está apenas aprendiendo la guitarra. ¿Y qué creen? Es muy tímido, pero ante los niños de ahí de esta montaña, pues se le quita la timidez y empiezan a desarrollar su talento, en este caso de la guitarra. Entonces ahora es muy importante que adolescentes y niños tengan esa comunicación, esa convivencia sana, saludable, y créanme que los adolescentes aprenden mucho de los niños y los niños de los adolescentes. Claro, eso sí, siempre pues en un ambiente seguro y con una supervisión, ¿verdad? Efectivamente, y por ahora lo dejamos hasta aquí, todavía faltarán algunos temas más por hablar. Sin embargo, esta pregunta viene para los adolescentes y es, ¿ustedes cómo vivieron el Día del Niño? ¿Qué sienten ahora que ya son adolescentes y ya no son niños? Pues esto quiero que nos lo comenten y nos lo vayan diciendo. Esto fue Bienaventurados Jóvenes, que más que un programa... ¡Es una comunidad! ¡Adiós! ¿Qué te ha parecido este tema? ¿Te ha gustado? Escríbenos en los comentarios y sígueme en mis redes sociales como Alan Soleil y en mi canal principal de YouTube como Alan Solecito. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Yahoo!